Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Buenos días. Primero de todo vamos a repasar los últimos tres grupos de plásticos que vimos en el último vídeo. Los plásticos están formados por cadenas de polímeros. Podía ser una estructura lineal, una estructura ramificada no entrelazada o una estructura ramificada entrelazada o en forma de red. Los termoplásticos se caracterizan por tener ese tipo de estructura lineal o ramificada no entrelazada. Era una especie de espaguetis. Quiere decir que este tipo de plásticos de estructura lineal se pueden reciclar infinidad de veces. En esa temperatura de fusión tan baja es muy fácil de procesar, de hacer objetos con ellos. ¿Vale? El segundo grupo eran los termostables y estos tenían una estructura también ramificada pero entrelazada. Incluso a veces se pueden encontrar que esos enlazamientos de sus cadenas moleculares forman redes. Cadenas poliméricas por calor no se puedan fundir fácilmente, aguantan muchísima más temperatura, son más resistentes mecánicamente, son más rígidos y entonces por calor no se pueden reciclar. Sí, por otros métodos. Pero elastómeros y los elastómeros tenían una característica, tenían la estructura en forma de redes, pero en los nudos de la red se colocaban unos átomos que hacían como de bisagra. Entonces eran capaces de deformarse y de volver a su posición inicial por la fuerza de esos átomos que estaban en los nudos de la red. En cada grupo hay varios tipos de polímeros y vamos a ir con los primeros. Los primeros son los termoplásticos, son aquellos que son reciclables, son aquellos que tienen una resistencia pues mediana y que su punto de fusión es bajo. Se les puede dar forma fácilmente. Por eso, la mayor parte de los plásticos que nosotros encontramos en nuestra vida cotidiana van a ser de este tipo, termoplásticos. Los termoplásticos se dividen en dos grupos, de uso general y de altas prestaciones. Para una pista para recordar los de uso general es que son 5 y todos empiezan por poli. Bueno, pues tenemos que conocer el nombre, tenemos que conocer sus siglas en estos grupos de plásticos van asociadas a esos triángulos de Mobius que vimos en el ejercicio, ¿vale? Y por otro lado tenemos que saber qué es lo que se hace, qué objetos se hacen de cada tipo de plástico. Por ejemplo, el polietileno, sus siglas pueden ser H, D o L, D, P, E. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Pues sería en inglés High Density Polyethylene, quiere decir polietileno de alta densidad. ¿Vale? Y los que son LD serían Low Density, que serían polietileno de baja densidad. Bolsas de plástico, de las de la compra, de las que ya están prohibidas y que se cobran, ¿vale? Cada vez que vas. Pero también otros tipos de bolsas que aún se siguen utilizando, por ejemplo, bolsas quirúrgicas, ¿no? Para meter, pues por ejemplo, análisis, etcétera, etcétera. Los cubos de playa también estarían los botes de jabón, ¿vale? Pues serían los polipropilenos. Los polipropilenos es un plástico que es muy ligero, pero además tiene una resistencia mecánica. Se hacen algún tipo de tuberías rígidas, ¿no? Para, por ejemplo, las del agua sanitaria. También se hacen los tupper, los de la comida, para meter la comida. Ese tipo de plástico que es más rígido, pues se hace con polipropileno. Pero también se pueden hacer las jeringuillas. Las jeringuillas se podrían hacer con polipropileno. El tercero sería el polivinilo, también llamado cloruro de polivinilo, más conocido como PVC. El PVC se utiliza, pues por ejemplo, en algunos recubrimientos de las ventanas de aluminio. Por ejemplo, los cables de la electricidad, pues el recubrimiento que llevan por fuera, ¿vale? También los vinilos de vuestros padres, que son los discos de música, esos que son negros y son como de plástico, pues esos son vinilos, ¿vale? Pero también hay algunos vinilos que son, por ejemplo, como unas pegatinas que se ponen en las ventanillas de los coches o, por ejemplo, en las paredes para decorar. Eso sería cloruro de polivinilo. Tireno. Los poliestirenos hay dos tipos, de alta y de baja densidad, ¿vale? Entonces, los poliestirenos que más conocemos nosotros
sería el corcho blanco, eso que nosotros cogemos y empezamos, que se utiliza en los embalajes y lo empezamos a soltar con los dedos y salen como unas bolas, como unas perlas, ¿vale? Pues bueno, pues eso sería poliestireno. Y también uno sería poliestireno expandido y otro sería poliestireno extruido, ¿vale? Quiere decir, uno lo comprimen y el otro al revés lo expanden. El corcho blanco, que también se le llama poliestireno expandido o Porexpan, ¿vale? Con X, sería uno, y después estarían los vasos de cumpleaños, esos blancos, esos también serían de poliestireno, polietileno tereftalato, ¿vale? Es un poliéster saturado, y a partir de ese poliéster saturado se saca un polietileno un poco especial que es polietileno tereftalato y denominado PET. ¿Vale? Sobre todo se utilizan en las botellas de agua. Las botellas de agua tienen el símbolo del círculo del triángulo de Möbius con un 1 dentro, y eso es para luego reciclarlas todas juntas a partir del PET, y es el RPET, se llama PET reciclado, y con el PET reciclado, con botellas, las reciclan y lo que hacen es infinidad de otros productos, porque recordar que es un termoplástico. Lo que hacen, por ejemplo, es fibras, hilos, que luego colorean. Para que os hagáis una idea, en el Mundial 2010, en el que ganó España en Sudáfrica, todos los equipos que vestían con la marca Nike tenían sus camisetas hechas con RPET, quiere decir con material reciclado de botella. Dentro de los termoplásticos también hay otros que son un poco más especiales, que tienen unas características un poco más especiales y aguantan más por resistencia mecánica. Y esos serían 4, ¿vale? Se llaman de altas prestaciones, termoplásticos de altas prestaciones. Ahí estarían la poliamida, que es PA, y es lo que comúnmente se llama nylon. El nylon se utiliza, por ejemplo, en tejidos, pero también se utilizaría en tejidos como camisetas, que van mezcladas, o en las mallas, por ejemplo, también se utiliza el nylon, pero también en cuerdas de montaña, ¿vale? Se utiliza el nylon. Segundo sería el policarbonato, sus siglas son PC. El policarbonato es un material rígido y es bastante resistente. Se harían, por ejemplo, biberones o, por ejemplo, los CDs, ¿vale? O los DVDs, lo que sería el soporte, ¿vale? La parte más de plástico. O, por ejemplo, en un casco de moto, pues sería el visor, porque el policarbonato tiene una característica que es que puede hacerse transparente. El metacrilato se utiliza como sustitutivo del cristal, del vidrio. Entonces, por ejemplo, cuando ponemos un marco en una foto, antes se ponía un cristal, pero que sea más ligero. Entonces, el metacrilato es todo lo que sustituye al vidrio. Se pueden hacer muebles de metacrilato, ¿vale? Y tiene la característica de que se puede colorear, pueden ser de colores, pero también es que es transparente el metacrilato. Y también se pueden hacer opacos. Se utilizan expositores, por ejemplo, ¿vale? Y por último, hay uno que es un poco más difícil, que se llama politetrafluoroetileno. El politetrafluoroetileno se llama más conocido por teflón. El teflón es un material de altas prestaciones porque aguanta bien la alta temperatura y se utiliza sobre todo como antiadherente. Cuando nosotros tenemos una sartén, siempre nos dicen que no cortemos encima de la sartén o que no pasemos el estropajo muy fuerte porque luego se pega. ¿Y por qué? Porque la sartén consta de una chapa que lo que hace es pasar el calor del fuego o del fogón a la comida, y entonces entre la comida y la chapa hay una fina capa de este material polimérico, de este plástico que se llama teflón, y es el antiadherente. Si nosotros cortamos encima o si nosotros le damos con un estropajo y levantamos esa capa de plástico, el alimento toca directamente con la chapa y es cuando se pega, ¿vale? Bueno, dos grandes grupos de uso general de altas prestaciones, dentro de los de uso general 5, dentro de los de altas prestaciones 4. De uso general tenemos polietileno, PE, polipropileno, PP, cloruro de polivinilo, PVC, poliestireno, PS,
y poliéster saturado, PET. Y dentro de los de altas prestaciones, poliamida, que es el nylon, PA, policarbonato, PC, metacrilato, PMMA y teflón, PTFE. Segundo grupo, es el tipo de polímeros que tienen una estructura ramificada, entrelazada o incluso en forma de red, eran los termoestables. Los termoestables solo son 4, ¿vale? Y son característicos porque son muy rígidos, porque son muy resistentes, porque no se deterioran con la temperatura. Los fenoles es PF. Los fenoles son todos los interruptores que tenemos en nuestras habitaciones, los enchufes, es ese tipo de plástico rígido que parece casi una cerámica, que para romperlo les tienes que dar un golpe, ¿vale?, fuerte, y se parten, ¿vale? No se doblan, sino que se parten, ¿vale? Son muy rígidos. También de fenol serían todos los mangos de las tapas de las cacerolas, o por ejemplo el mango de la sartén, y es porque como es aislante térmico, así no nos pasa el calor de la sartén, no nos pasa a la mano, ¿vale? Pues serían las aminas, que serían las resinas, las ureas y las melaminas, ¿vale? UFs y MFs. Esas aminas son los recubrimientos de los tableros. Por ejemplo, tú compras un tablero de madera, pero lleva una pequeña capa, como una pegatina, ¿vale?, que esa pegatina lo que simula es, por ejemplo, que eso sea roble, o por ejemplo que sea de un color blanco, la madera, o por ejemplo que sea de un color azul. Y no está pintado, es como una especie de lámina pegada, adherida por calor, y eso serían ese tipo de resinas, ¿no?, las aminas, ¿vale? El tercer y cuarto grupo de los termoestables serían las resinas. Las resinas son una especie de pasta cuando se está fabricando el producto. Esa pasta luego endurece y se queda totalmente rígida y sólida, ¿vale? ¿Cómo endurece? Pues por un proceso de polimerización, ¿vale? Entonces, tenemos las resinas de poliéster, que serían UP, y resinas epoxi, EP, ¿vale? Entonces, tienen la característica de que son muy resistentes a los esfuerzos. Normalmente estas resinas se suelen reforzar con unas fibras. Fibras son hilos, ¿vale? Y esos hilos pueden ser fibra de vidrio o fibra de carbono, ¿vale? Son hilos de vidrio o hilos de carbono. ¿Qué se hace? Pues por ejemplo embarcaciones, por ejemplo un kayak, por ejemplo una canoa, por ejemplo el casco de un barco o una barca pequeña. También se pueden hacer las piscinas. Una parte de dentro por donde se llenaría el agua serían muy finas, pero si miramos por la parte de atrás vemos como una especie de hilos que están ahí como enmarañados y pegados. Bueno, pues esos son las resinas. Los ponen en todas las direcciones para que luego el agua, la presión que ejerce, que va en todas las direcciones, bueno, pues ese polímero sea muy resistente. Estos serían las resinas de poliéster. Las resinas epoxi, bueno, pues es un resistente químico muy fuerte, ¿vale? Entonces, además de que son aislantes eléctricos y térmicos, presentan una buena resistencia mecánica y bueno, por ejemplo, ¿qué se haría de esto? Pues se harían las tablas de surf. Las tablas de surf tienen que resistir al agua salina, al sol, y luego sobre todo tiene que resistir los golpes con el agua y el peso del surfista, ¿no? Bueno, pues estas resinas epoxi, bueno, pues se utilizan para este tipo de materiales. Los elastómeros tienen una estructura en forma de red, pero en sus nudos poseen unos átomos que lo que hacen es conferirle cierta elasticidad. Entonces se pueden ser deformados por una fuerza externa, y cuando cesa dicha fuerza vuelven a su posición inicial. Son 4 cauchos y tienen una característica de que son súper elásticos. Los cauchos tienen como siglas CA, ¿vale? Hay un árbol que se llama Hevea brasiliensis, lo que hacen es unos canales en su tronco, y eso lo que hace es ir goteando. Os lo expliqué al principio cuando hablábamos de los polímeros naturales, ¿vale? Bueno, pues esa emulsión lechosa y blanquecina lo que hace es que se coagula al meterla en agua y se convierte en una especie de goma. Bueno, pues eso sería el caucho, ese súper elástico y natural. Pero luego hay otro que es sintético y es mucho más barato. Un balón, los neumáticos de los coches, los guantes quirúrgicos que tanto se están utilizando en esta época, los guantes quirúrgicos están hechos de caucho natural. O por ejemplo algún tipo de colchones, esos que se llaman viscoelastic. Neoprenos, este os suena, ¿verdad? Aísla del frío y también es impermeable,
¿vale? Entonces es una especie de goma y se utiliza, por ejemplo, en los trajes de submarinismo. El neopreno tiene las siglas PCP, ¿vale? Pero no solo se utiliza en los trajes de neopreno de los submarinistas, ¿vale? También algunos tipos de componentes o del automóvil, también las mangueras, se utilizan algunas de neopreno, algunos tipos de pegamentos, de adhesivos, son de neopreno, los poliuretanos, y sus siglas son PUR, P-U-R, ¿vale? Tienen la característica de que son muy adherentes, ¿vale? Y los poliuretanos se pueden hacer, bueno, cuando son espumados, cuando se les echa un gas, cuando se están fabricando, pueden hacerse como una espuma. Y luego cuando solidifica serían las esponjas. Las esponjas pueden ser naturales, ¿vale? Que viven en el mar, o pueden ser artificiales, esas que usamos para lavar el coche y para lavar los platos. Esas son espumas de poliuretano. Las ruedas de los patines, ¿vale? Las ruedas de los patinadores, esas están hechas de poliuretano, ¿vale? Siliconas. Siliconas, sus siglas son SI. Y tienen dos características. Primero, que son muy estables, muy estables, aguantan la temperatura. Y tercero, son compatibles con el tejido humano. Entonces, ¿dónde se utiliza? Se utiliza en prótesis, ¿vale? Las prótesis mamarias se utilizan, por ejemplo, de silicona, ¿no? Y, por ejemplo, también en los moldes de cocina, esos que son los más blandos, ¿vale? Pues esos que se meten dentro del horno, pues están hechos también de silicona. Tres tipos de estructuras en los polímeros: lineales o ramificadas no entrelazadas, ramificadas entrelazadas y en forma de red. Y eso nos hace tener tres grupos de plásticos: los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Dentro de los termoplásticos tenemos dos grandes grupos: de uso general, de altas prestaciones, y dentro de los de uso general teníamos el polietileno, PE, polipropileno, PP, cloruro de polivinilo, PVC, poliestireno, PS y poliéster saturado, PET. Y dentro de los de altas prestaciones teníamos poliamida, que es el nylon, PA, policarbonato, PC, metacrilato, PMMA y teflón o politetrafluoroetileno, PTF. Después tendríamos los termoestables, que teníamos cuatro: los fenoles, PF, las aminas, que tenemos de dos tipos, UF y MF, resinas de poliéster, UP, y resinas epoxi, EP. Y por último los elastómeros, teníamos cuatro: eran los cauchos, CA, los neoprenos, PCPs, poliuretanos, PUR y siliconas, SI. Bueno, con esto hemos visto todos los tipos que más nos encontramos en nuestra vida cotidiana, ¿vale? Conocemos ya sus nombres, conocemos ya sus siglas y más o menos conocemos algunas de sus aplicaciones. Con esto vamos a hacer un ejercicio y ya terminaremos de recordar todos los plásticos que vamos a estudiar en este tema. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.